Entonces, muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a este encuentro virtual de matemáticas que dirige Mr. Fernando y acompaña Miss Damari. Primero les vamos a recordar las reglas y los consejos que ustedes deben seguir en estos encuentros virtuales de manera general, porque ustedes ya las conocen, que tienen que estar preparados, con ánimo, estar concentrados y con el material que requieren, que hoy era una calculadora, no lo olviden, conectarse a la hora que corresponde y si necesitan decir algo, participar, pueden activar su micrófono, pueden escribirnos en el chat, nosotros siempre lo vamos a estar leyendo y escuchando. Y también les recordamos las recomendaciones para cuidarnos, ¿cierto? Con el COVID-19, lavarse las manos, ustedes ya lo conocen, lo más importante es lavarse las manos constantemente y si van a estornudar o toser, tápense con el antebrazo. Ya el resto ustedes ya lo conocen, mantener la distancia y si llegan a salir por una necesidad importante, usar mascarilla, no lo olviden. Entonces, el objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar el día de hoy es modelar situaciones utilizando potencias. Ya vamos a trabajar con las potencias y aquí es donde vamos a recordar lo que trabajamos la clase anterior en la guía, ¿se acuerdan que estuvimos revisando? Y este fue el último ejercicio que vimos donde debían demostrar la igualdad utilizando las propiedades estudiadas. Aquí queremos ver si es que ¿qué se recuerdan? ¿Revisaron el video de la clase grabada por si quedó alguna duda? ¿Algo que nos quieran comentar? ¿Que nos quieran decir? ¿Todavía tienen alguna duda o lo entienden muy bien? Pueden activar su micrófono o por el chat. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Lo que pasa es que yo lo expliqué, ¿cierto? Al final de la última clase, ¿cierto? Expliqué cómo se desarrollaba. El video, el día lunes estaba el video. Entonces, la pregunta es si todavía hay dudas con esa explicación, ¿ya? Porque si hay dudas para volver a verla. Si no, pasamos al otro que quedó pendiente, ¿ya? Porque quedó pendiente uno de igualdades, ¿sí? Ver quién era mayor, quién era menor, y pasamos a ese ejercicio que quedó pendiente, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, ¿cierto? ¿Dudas? Los ¿O invito seguimos? a ver el video, si no. ¿Ya? Ya, a ver. Eh, ya vamos a echarle un vistazo ya que alguien me está Sí. hablando por ahí. Aquí cuando dicen que no Uh entienden. -huh. Bueno, este ejercicio, ya les digo al tiro que en realidad la complicación que tiene es porque vamos a estar trabajando con letras porque es una demostración, ¿ya? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Trabajarlo con números, ¿sí? No sé, podría darle valores al A y valores al B, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa si 1 partido por 2/3, ¿cierto? Está elevado a 2, por ejemplo. Si yo lo hago de esa forma, lo que estamos haciendo es comprobar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que claro, para 2 partido por 3 sirve, pero eso no me asegura a mí que, por ejemplo, si tomo el 3 y el 5 también sirve, ¿ya? Entonces, por eso se hace con letras, ¿ya? Porque con letras, no importa el valor que yo le coloque al A o al B, si yo compruebo que esta igualdad es verdadera, entonces cualquier número que yo coloque ahí también va a ser verdadera, teniendo siempre cuidado con esta parte de acá, que como esto es una división, ¿sí? Esa es otra cosa importante, que acuérdense que esto es otra forma de escribir una división, esa línea que está ahí. Entonces la división abajo no puede estar, ¿cierto? Un cero, ¿ya? Entonces por eso hay que tener cuidado que si yo escojo un A partido por B, que no me dé cero, ¿ya? Porque no se puede trabajar con eso. Bien, entonces por eso hay que hacerlo con letra y por eso cuesta un poquito más, ¿ya? Voy a intentar esta vez escribir más pasos que la última clase, ¿ya? Para que vayamos viendo paso a paso lo que voy haciendo y ustedes me pueden ahí ir preguntando ese paso, no sé por qué se hace, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer, ¿cierto? Es como yo les dije, voy a trabajar este lado, ¿sí? Entonces voy a tomar eso que está ahí y voy a empezar a resolverlo aplicando distintas propiedades que vimos y voy a ver si llego aplicando solamente propiedades a lo que está al otro lado. Si logro llegar a eso, quiere decir que he demostrado que esta es una igualdad verdadera, ¿ya? Entonces, como les dije, esto es una forma de escribir división. Entonces, para que se les sea más fácil reconocer esto, es que la voy a escribir como división, como ustedes siempre la ven, con los dos puntitos, ¿sí? Entonces, yo tengo un 1, ¿sí? Dividido por lo que esté acá abajo, ¿se fijan? Que en este caso es A partido por B, ¿cierto? Elevado todo eso a un exponente n. Y estos pueden ser cualquier número, ¿cierto? Siempre y cuando el A partido por B no me dé 0, ¿ya? ¿Qué hago después? Voy a aprovechar una propiedad de potencia, ¿sí? Había una propiedad,
Por ejemplo, si yo tenía algo como esto, lo voy a escribir primero como división. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 3 dividido 4 elevado a 3, ¿sí? Había una propiedad que cuando los exponentes eran iguales, yo igual los podía juntar esto en una sola, ¿sí? La misma operación, pero todo con el mismo exponente, ¿sí? Ya. Estos dos puntos, ¿se acuerdan que yo lo puedo escribir como una línea también? Entonces esa misma idea que puse acá, la voy a escribir acá. El 2 está elevado a 3, ¿cierto? El 3 está elevado, el 3, El, el, el 4. el 4, el 4 elevado a 3, ¿cierto? Es una división también. Entonces lo puedo juntar en una sola, ¿se fijan? Esa división. El 2 está dividido por 4, ¿cierto? Como tienen el mismo exponente, entonces todo eso lo puedo dejar con el mismo exponente. ¿Ya? Eso es lo que tengo acá al final, ¿se fijan? El A partido por B, bueno, acá era 2 partido por 4, y está elevado a un numerito. Y yo lo puedo escribir de esta forma y es exactamente lo mismo. Y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, en vez de, ¿cierto? Escribir todo esto en el mismo exponente, los voy a separar. Lo reparto para cada uno. ¿Se fijan? Entonces queda A elevado a N, B elevado a N. ¿Sí? Entonces lo que acabo de hacer es aplicar esa propiedad. Propiedad donde los exponentes son iguales, ¿cierto? Y tengo una división. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente nosotros la aplicamos de aquí hacia acá, ¿cierto? La teníamos separado y lo escribimos todo junto. Bueno, esta vez estoy haciendo, lo escribo todo, lo tenía todo junto y lo voy a escribir separado, ¿ya? Porque son exactamente lo mismo. Luego aquí viene la parte donde yo tengo que recordar cómo se resuelve una división de fracciones, ¿ya? Porque al final esta es una fracción y esta de acá al final también es una fracción. Recuerden que esto es lo mismo que si yo tuviera eso de ahí, ¿sí? Entonces, división de fracciones, nosotros decíamos, lo primero que tenemos que hacer es transformarlo a multiplicación, ¿sí? ¿Y cómo se transformaba a multiplicación? La primera fracción se dejaba igual, escribo la multiplicación, ¿sí? Y la segunda se invertía, ¿se acuerdan? Entonces, ese va a quedar arriba ahora y eso va a quedar abajo, ¿se fijan? Ahí estoy aplicando los pasos de la división al final, de fracciones, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar lo que quedó. La parte de arriba, ¿cierto? 1 multiplicado por cualquier cosa queda igual, ¿cierto? El b elevado a n, ¿cierto? No le afecta. A elevado a n multiplicado por 1 va a quedar igual, ¿se fijan? Ahí resolví la multiplicación que quedó ahí. Ya, llegamos hasta ahí. Y mi idea es llegar a esto que está acá. Por ahora no hemos llegado. ¿Qué otra propiedad podría aplicar? Es lo que yo debería pensar, ¿cierto? Y si se fijan acá, está todo junto, elevado a un solo exponente, entonces puedo volver a aplicar lo que hice acá, ¿cierto? Ahora de vuelta, por decirlo de alguna forma, lo tengo de esta forma, separado, ¿cierto? Cada uno con su exponente, pero que son iguales, los puedo juntar en una sola, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Los junto en una sola, ¿cierto? Pero tengo que mantener el exponente. Esto lo puedo hacer porque los exponentes son iguales, ¿sí? Como tiene la misma letra, me está diciendo que estos numeritos tienen que ser los mismos, por eso lo puedo hacer, ¿sí? Ya, aún no llego a esto, pero ya se parece bastante, ¿sí? ¿Qué diferencias tiene? Bueno, que el signo del exponente acá es positivo y acá es negativo. ¿Y qué otra diferencia tiene? Que estos están al revés, ¿se fijan? Entonces ahí es donde viene esa propiedad, ¿cierto? Que veíamos, por ejemplo, si yo tenía esto, ¿cierto? Y tenía un exponente que era negativo, por ejemplo, yo lo podía dejar positivo y ¿qué tenía que hacer? Dar vuelta a lo que está acá adentro, ¿cierto? Si yo invertía lo que está adentro, le puedo cambiar el signo, ¿cierto? Al exponente, ¿ya? Entonces esa es la idea que voy a aplicar acá. Si yo doy vuelta a lo que está dentro, le puedo cambiar el signo al exponente. Entonces voy a dar vuelta a lo que está dentro. Y eso me permite a mí entonces cambiar el signo del exponente. Entonces ahora queda menos n. Y he logrado llegar a lo que yo quería. Entonces he logrado demostrar, aplicando propiedades, definiciones de división de fracciones, ¿cierto? Que esto es algo verdadero, ¿sí? Siempre teniendo ese cuidado, que A dividido B, o sea, los números que escoja ahí, no me dé cero, ¿ya? Pueden preguntarme. Ahora, si se fijan, claro, esto es largo y tal vez yo desde el comienzo no sé exactamente cuál es el camino que voy a llegar, sino que yo voy paso a paso
viendo qué cosas puedo aplicar en cada momento, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Monse. Mister, ¿Sí? ahí donde pone la fracción a elevado a n y abajo igual a b elevado a n, esto eso no se podría hacer para el lado. Por ejemplo, el a elevado a n y al lado el b elevado a n. ¿Qué parte sería? Ya, este paso es el paso 1, paso 2. Tú me dices dónde me paro. Ahí, ¿Ahí? Ya. sí. ¿Qué quieres hacer aquí? No, mi pregunta es por qué queda como fracción igual y los 2 elevado a n. Si por ejemplo arriba el 2 elevado a 3 está más así como para el lado. Ah, Esta. estaba con los puntitos de división. Ujú. Sí. Sí, lo que pasa es que yo estoy haciendo al final ese paso que estoy aquí, po. Es como si yo, ¿cierto? En este momento acá lo tengo de esta forma. ¿Te fijas? Pero esto es igual a escribirlo de forma separada, que es lo que hice en esta parte de acá, ¿ya? Entonces yo la transformación hice un reemplazo. En vez de escribirlo de esta forma, lo escribí de esa forma porque son exactamente lo mismo, según esta propiedad, ¿sí? Y lo dejé escrito de esa forma con líneas y no con puntos, ¿cierto? Porque para aplicar, ¿cierto? La división de fracciones. Tengo una fracción y otra fracción, entonces podía aplicar esa división como la vimos en clase, ¿ya? Ah, Más ya. que nada, ¿sí? Ya, por eso lo dejé escrito aquí no como dos puntos, sino como una fracción, para poder aplicar, ¿cierto? División de dos fracciones, ¿sí? Bueno, esto con el tiempo, ¿cierto? Iremos practicando más demostraciones, porque igual lleva tiempo, ¿ya? Las demostraciones son más complejas, ¿ya? Porque al final, si te fijas, uno tendría que, para empezar, saberse todas estas propiedades muy bien para aplicarlas, ¿sí? Ya, ese era tal vez lo más complicado de esa guía que trabajamos. Y habían otras preguntas igual, ¿sí? Estas son más cortitas, que era ponerle signo. ¿Cuál es mayor, cuál es menor, cuál es igual, ¿cierto? Ya, la primera pregunta, ¿cierto? Antes de, es recordar si saben cuál es el signo mayor de estos dos que están aquí, porque igual he visto que algunos se confunden. ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es el que me indica mayor que? Pueden activar sus micrófonos. Samuel dice el segundo. Montserrat, el segundo. Ya, todos coinciden con el segundo. Correcto, ¿sí? Y si yo no me acuerdo, le podemos pues, hacer una línea ahí, ¿se fijan? Una línea ahí. Representa un 7. Y el 7 es más grande que el 4, entonces el 7 representa mayor que. En realidad ese signo se lee así, ¿ya? Si ustedes lo ven escrito, tienen que leerlo mayor que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo pusiera aquí, estaría diciendo, este número es mayor que este número, ¿se fijan? Esa es la idea. Ya. Y entonces aquí había que, aparte de esas dos opciones, ¿cierto? Está la opción de que sean iguales. La mayoría de estas se puede hacer sin cálculos, ¿eh? Viendo los ejercicios tú puedes más o menos saber si son iguales o cuál es mayor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la letra A, ¿cierto? Yo lo que podría hacer es recordar la propiedad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando algo está elevado a cero? ¿Cómo es el resultado? A ver si alguien se acuerda. Queda en 1. Ya, el resultado es 1 y ahí tengan cuidado siempre y cuando este numerito que está acá no sea 0. ¿Ya? Para todos los otros números sí, el resultado es 1, pero no para cuando es 0 elevado a 0, por si acaso. ¿Ya? Entonces, este sería igual a 1, este sería igual a 1, por lo tanto, ¿qué signo debería colocar acá entre medio? Igual, muy bien. Igual, dice Montserrat. Ya, acá, por ejemplo, claro, si uno tuviera calculadora, por ejemplo, podría meter estos valores en la calculadora y ver si nos da el mismo resultado. Claro, pero la idea es recordar alguna propiedad, ¿ya? Entonces, algo similar a lo que hice en el ejercicio anterior de demostración, aquí podría aplicar alguna propiedad a ver si me llego a lo mismo que tengo al otro lado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ese que está ahí, ¿cierto? ¿Cierto que es lo mismo que tener eso? ¿Ya? Cualquier número que no esté escrito como fracción, ¿cierto? Yo le puedo colocar el 1 abajo
y lo tengo escrito como fracción. ¿Cómo se resuelve cuando hay un exponente negativo? ¿Qué podríamos hacer? Se da vuelta, dice Montserrat. ¿Y eso qué implica? Que el exponente ahora no va a quedar exactamente igual. ¿Qué pasa con el exponente? ¿Cómo queda? Va a quedar positivo. Ya. En este caso va a quedar positivo. Ya, intenten acordarse de eso. No es que si yo invierto la fracción siempre va a quedar positivo el exponente, sino que queda con el signo contrario al que estaba. Como estaba negativo, va a quedar positivo. ¿Ya? Pero puede darse otro caso donde yo lo tenga positivo y al dar vuelta entonces lo dejo negativo. ¿Ya? Puede ser de las dos formas. Bueno, y recién vimos una propiedad. Pues esta es una división al final. Entonces, yo lo puedo separar. El primero, el de arriba está elevado a 2 y el de abajo también. Es lo mismo. ¿Sí? Lo vimos recién. Esta es una división. ¿Cuánto da eso? 1 elevado a 2 o 1 elevado a cualquier número. 1, 1. Ahí sí. 1. Ya. Porque es 1 por 1, ¿cierto? Bueno, y el de abajo lo voy a dejar igual para que vean que es exactamente lo mismo. ¿Ves? Son igual. Llegué a lo mismo. ¿Ya? Va, acá. Ay. Ya. ¿Qué pasa con la letra C? Es bastante similar a la anterior. Yo si quiero puedo hacer los mismos pasos. ¿Se fijan? Eso, ¿cierto que está ahí? Es eso. ¿Sí? Lo divido por 1. Puedo cambiar el signo, igual como lo hice acá arriba, ¿cierto? Cambiar el signo del exponente, pero ¿qué tendré que hacer? Dar vuelta a esto que está acá. ¿Sí? Aquí estoy haciendo el camino largo con propiedades. ¿Sí? Ustedes pueden a lo mejor tener otra forma de hacerlo más corto, no hay problema. Cualquier cosa elevado a 1, ¿qué pasa? Queda igual. ¿Sí? Y resuelvo la división. 1 dividido 1, 1. Regla de signos de la división es la misma de la multiplicación. Entonces, positivo y negativo, ¿cómo debería quedar esto? O más por menos, ¿cómo se lo aprenden ustedes? Menos. Muy Y bien. llegamos entonces a lo mismo, ¿se fijan? ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, acá yo podría llegar a la respuesta sin hacer los cálculos finales de cuál es el valor que me da esta potencia y cuál es el valor de esta potencia. Fíjense que lo primero que podemos hacer es cambiar de signo, ¿cierto? Los exponentes. ¿Cómo debería quedar la de este lado si yo le cambio el signo al exponente? Aquí voy a hacer una diferencia, voy a trabajar a ambos lados. ¿Sí? Esta, ¿cómo debería quedar? Si yo invierto, lo que quiero es dejar con exponente 5, al final, le voy a cambiar el signo. Entonces mi pregunta es, ¿qué hago con lo que está acá adentro? Es un séptimo. 7 sobre 1. Ya, 7 sobre 7 1. sobre 1. ¿Sí? Y 7 sobre 1, o 7 dividido 1 es 7. ¿Se fijan? Es eso. ¿Ok? Acá, la misma idea, ¿cierto? La diferencia está que ahora el que cambia de signo no es el menos 5, sino que es el menos 2. Entonces acá tengo 7 elevado a 2. Y yo aquí ya sabría cuál es más grande que otro. ¿Sí? Iguales no son, obviamente. ¿Sí? ¿Cuál es más grande? ¿El 7 multiplicado 5 veces o el 7 multiplicado 2 veces? Fíjense que no necesito saber el resultado final. Con eso yo ya puedo saber cuál es más grande. ¿Cuál es más grande? El 7 elevado a 5, 7 ¿sí? elevado a Porque el mismo numerito lo voy a tener que multiplicar 5 veces. ¿Se fijan? Entonces, acá le ponemos mayor que, y ya dijimos que era esa. ¿Se fijan? Otro más. Este que tenemos acá. ¿Sí? A ver, aquí es que hay hartas formas de hacerlo. Voy a mostrar una sola. ¿Sí? Por ejemplo, ese numerito que está ahí yo lo podría escribir como una fracción. Por ejemplo, ¿sí? Sería 32, si se acuerdan ustedes. Como es finito, pongo un 1 y tantos ceros como decimales allá. Como hay un solo decimal, 32 partido por 10. ¿Ya? 3,2 es lo mismo que esto. ¿Sí? Y aquí podría comparar yo. La misma idea que recién. No voy a sacar el resultado final. Lo pueden hacer, ¿cierto? Con calculadora, pero no es necesario. Por ejemplo, nosotros podríamos observar este numerito es más grande que 1. ¿Sí? Entonces un número más grande que 1 está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y este numerito es más pequeño que 1.
para los que tienen calculadora, si quieren lo pueden comprobar. Si ustedes toman un número decimal que es más pequeño que 1, por ejemplo 0,3, 0,4, cualquier decimal que sea más pequeñito que 1, y ustedes lo elevan a un exponente, ¿cierto? O van multiplicando varias veces ese numerito, cada vez se hace más pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, este número cada vez se hace más pequeño. Y este que hay de acá, que es más grande, cada vez que lo voy multiplicando se hace más grande. ¿Sí? Entonces, este numerito siempre va a ser más grande que 1. Si es elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, es un número más grande que 1 el resultado. Este de acá, en cambio, siempre va a dar más pequeño que 1. Por lo tanto, con eso yo puedo saber, ¿cierto?, cuál es mayor. Ya, esa es una forma de verlo. Ustedes, si quieren, hacen el cálculo. Calculan cuánto da esto y lo transforman a decimal si quieren. ¿Ya? Pero con eso yo puedo saber que este es más grande que el otro. ¿Ya? Y el último, también podemos transformar esta fracción. Ya que vieron cómo lo transformé acá, ¿cómo debería ser 4,5 escrito como fracción? Es una forma. O si quieren, ¿cuánto es 9 partido por 2 escrito como decimal? Ustedes escogen. Cualquiera de los dos. Ya, por ejemplo, acá me dan el resultado de transformar el primero. 45 partido por 10. Ok. Después, si quieren, ¿cierto? Podemos simplificar. ¿Por cuánto? Por 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 45? O 5, ¿por qué número me da 45? Por 9 9. y 2, dice Renato. Claro, y 5 por 2 me da 10. Se fijan que al final este numerito es eso. Por lo tanto, estos dos son iguales. Alguien podría haber transformado acá también, porque ahí cada uno escoge qué le acomoda más. ¿Cómo transformo el 9 medios a decimal? Hago la división, o la mitad de 9, ¿cierto? Y es 4,5. Y también se habrán dado cuenta que son exactamente lo mismo. ¿Ya? Esos son los que quedaron pendientes, por si acaso. ¿Ok? Ya pasemos un poquito a lo que quiero ver hoy día. ¿Cómo podemos aplicar potencias en algunas situaciones? ¿Sí? En algunos problemas. Ya, ese es el objetivo de hoy. Entonces vamos a intentar modelar alguna situación. ¿Ya? Y vamos a partir con el siguiente. A ver, primero para esto van a tener que recordar cómo se calcula un porcentaje. ¿Ya? Si no, vamos a estar complicado. Aquí es donde ya pueden empezar a usar calculadoras si alguno quiere. ¿Ya? Tenemos una persona, Emilia, ¿cierto? Va a poner plata en un banco. Va a poner 60.000 pesos. ¿Ya? Y le dicen que todos los meses el banco le da un interés del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata que tenías, ¿cierto? Va a aumentar en un 1%. Entonces la primera pregunta sería, ¿ya? Después de aplicar una vez ese interés, ¿cuánta plata tiene? Tenía 60.000, aumentó en un 1%. ¿Cuánto tiene ahora? Esa es la pregunta. A ver si alguien se acuerda cómo trabajar esto. ¿Ya? Tiene que ver con porcentajes, como le decía yo. ¿Alguien se acuerda cómo calcular porcentaje? Mister, ¿Sí? si no me equivoco, quedaría como con 600 pesos más, ¿o no? Ya, vamos a ver si llegamos a los 600 pesos más. Serían 60.600, algo así. Ya, por Regla ejemplo, de 3, dice. eso quiero que nos acordemos igual, ya que hay hartos que Bien, usan la perfecto. regla de 3. Entonces yo voy a intentar armar una regla de 3 con lo siguiente, ¿ya? Lo que tiene antes de aplicar el impuesto, o sea, el impuesto al interés, ¿sí? Voy a armar una relación y con lo que tiene después, ¿sí? ¿Ok? Ya. Antes, ¿cierto? Bueno, la relación a la que me refiero es valor y porcentaje, ¿sí? Antes de aplicar, ¿cierto? Tiene 60.000, ¿ok?
Y eso lo estamos relacionando con un porcentaje. ¿Qué porcentaje le vamos a dar? Ese era mi 100%. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Después, por ahora, ¿cierto? No sabemos cuál es la plata que va a tener, pero sí sabemos cuánto porcentaje más va a tener. ¿Cuánto porcentaje más va a tener? Si tenía 100, le vamos a aumentar ¿en cuánto? En un 1%. Así que en total, ¿cuánto debería tener ahora? Si yo sumo los porcentajes. 101. 101%. ¿Sí? Bien, Pierre. ¿Ya? Eso es lo que va a tener ahora, porque va a tener más de lo que tenía. ¿Ya? Por eso aumenta. Ahora aplicamos la regla de 3. ¿Cómo es la regla de 3? ¿Sí se acuerdan? Coloco mi valor que no conozco, ¿cierto? Y tengo que multiplicar cruzado dos cosas. ¿Cuáles serán? 60.000 por 101. Ya. Y después divido por el otro numerito, ¿cierto? Lo voy a escribir de una forma que nos va a ayudar para lo que viene después, ¿cierto? 60.000 lo voy a multiplicar por 101, ¿sí? Y eso, o todo eso, lo voy a dividir por 100, ¿sí? Se puede escribir de esa forma, completa, o por separado. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Ya, lo voy a dejar por ahora escrito ahí. El resultado está bien, ¿eh? El que me dieron ustedes, que era 60.600, ¿sí? Sí. Ya lo voy a dejar escrito aquí. Pero me interesa esta parte que la veamos después. Resulta que nos hacen la siguiente pregunta. Ya aplicamos y esto es lo que tenemos adentro. El siguiente mes va a volver a pasar lo mismo, ¿ya? Pero ahora lo que tenemos es esta plata. A esa plata es la que va a aumentar en un 1%, ¿ya? Entonces, en la pregunta B es como la misma idea que hicimos acá, pero ahora inicialmente ya no tenemos 60.000, sino que tenemos 60.600. Esa va a ser la diferencia. Porque cada mes se va aumentando con respecto a lo que tienes en ese momento adentro. Ese ahora va a ser mi 100% para la segunda, para el siguiente mes, ¿sí? El nuevo valor, una vez que aumente esto, un 1%, no lo sé ahora, pero sí sabemos que en total en porcentaje va a llegar a 101, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Están dando valores. Ah, ya. 61.206 y 61.200. Ya. Lo que voy a hacer es escribir esta parte primero, ¿cierto? Según la regla de 3, fíjense en esto. 60.600, ¿cierto? Lo voy a tener que multiplicar por ese 101. Dividirlo por ¿cuánto? Por 100. Y voy a sacar el resultado. ¿Cuánto les dio a todo esto? Yo no lo he sacado. Que Dos como valores nos dieron. les dio resultados diferentes, por eso Sí. me dio. ¿Quién más? Renato dice 61.206. 61.206. A ver, 60.000. ¿Están de acuerdo? Sí, dice la Cata. Sí, Francisca. ¿Cuánto les dio? 61.206. 61.206. Ujú. Ya. Ya. ¿Por qué yo dejé escrito esto que está acá? Porque fíjense que si yo tuviera que hacer esto mismo para el siguiente mes, hay algo que siempre se va repitiendo aquí cuando estamos haciendo la regla de 3. ¿Se fijan qué es lo que siempre se repite? Aquí en esta parte, con respecto a esta parte, hay algo que siempre va siendo común. ¿Qué cosa será? Ya el 101% que está ahí y el 100% que está acá. Eso no cambia, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, nosotros el valor que tengamos, ¿cierto? Que en este caso era ese, lo vamos a multiplicar por el resultado que nos dé esta división. ¿Cuánto da esa división? A ver si alguien me lo puede decir. 101 partido por 100. Con calculadora no. Sí, lo que hoy día importa es el proceso, ¿sí? Más que el cálculo en sí mismo. ¿Cuánto les dio? Esa parte de ahí nomás. 101 dividido 100. 1.01.
1.01, ¿se fijan? Ya, acuérdense que la calculadora habla de puntos, pero nosotros tenemos que escribirlo como coma, ¿sí? Y acá está exactamente lo mismo, así que ese numerito, si nosotros lo multiplicamos por 1,01, fíjense que les da el resultado que está acá, ¿ya? Pueden comprobarlo si quieren. Entonces, si yo tengo un valor, ya para este ejemplo, como aumentar en un 1%, yo puedo irle multiplicando por 1,01 y saco el valor nuevo. ¿Se fijan? Para el siguiente mes, tomo el valor que ahora está dentro, lo vuelvo a multiplicar por ese numerito y me da el valor nuevo. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta que eso va pasando? Este es un 6, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que quería que viéramos en esta parte, ¿ya? Porque la gracia es como intentar ahorrarse ciertas cosas para no estar, no sé, pues supónganse ustedes, les digo, ya, ¿y qué pasa después que se aplica 12 veces? Para no estar haciendo la regla de 3, ¿cierto? 12 veces, entonces vamos a buscar una forma de ahorrarnos pasos, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, esta parte era para ver que hay algo que siempre, hay un valor por el que siempre se va multiplicando, ¿ya? Ahora, en este ejercicio es 1,01, vamos a ver que en otro ejercicio va a ser otro numerito, ¿ya? Pero el mismo numerito es el que voy a ir multiplicando cada vez, ¿ok? Eso es lo que me interesaba de esta diapositiva más que nada. ¿Está claro esa parte? De que hay un número constante ahí que voy multiplicando cada valor. En otras palabras, 60.000 por S me da el primer valor después de la primera interés. Después ese valor lo multiplico por 1,01, me da el siguiente. Ese valor lo multiplico por 1,01 y tendría el que sigue, ¿se fijan? Y así podría ir sacando todos los que siguen. Me interesa que esa parte haya quedado clara, ¿sí? Ya. Entonces, con eso, vamos a intentar completar una tablita acá, ¿ya? Que es esta tablita que está ahí, que yo se las avancé un poquito, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos recién. De la diapositiva anterior, entonces, sacamos esta conclusión al final, que debemos multiplicar, ¿cierto?, la cantidad que tengamos adentro por 1,01, ¿cierto?, para sacar cuál es el valor que vamos a tener después de aplicar el interés, ¿sí? El que sigue, ¿ya? Eso es lo que sacamos de la diapositiva anterior, entonces vamos a intentar esto hacerlo, ¿qué pasa con más meses todavía? ¿Sí? Entonces aquí estaba el inicial, si quieren le ponen 0 ahí, teníamos esa cantidad de plata, ¿se fijan? Eso es lo que tenemos en la cuenta. No hay cálculo que hacer por ahora, ¿sí? Después esto lo calculamos, ¿cierto? En la letra A. Teníamos ese valor y vimos que se podía multiplicar por 1,01 y sacábamos el siguiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacíamos después? Este valor, ¿cierto? Lo voy a escribir por aquí, ya porque esto es nuevo igual. Ese valor se supone que nosotros lo íbamos a multiplicar por 1,01, ¿cierto? Para sacar el que voy a colocar acá, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la letra B. Y así iba a seguir yo. Ya. Ahora, ese numerito es el que tengo escrito aquí, fíjense. Y ese numerito, ¿de dónde venía? De multiplicar esto. Entonces, por eso que en vez de colocar eso acá, puse de dónde venía, que es eso de ahí. ¿Ya? Para el siguiente mes, según lo que ven aquí, ¿qué es lo que debería escribir? ¿Qué cosas voy a multiplicar yo? Mister, una ¿Sí? Sí, pregunta. pregúntanos. Por ejemplo, si ya queremos calcular más meses, más de 4, ¿se podría colocar ese 1,01 elevado a algo para no hacer tan largo? Exactamente, a eso es lo que vamos a llegar, ¿ya? Súper Entonces bien. aquí estamos viendo el por qué vamos a llegar a eso, ¿cierto? Para no yo decirle ya, ¿sabes qué? Apliquen esta fórmula y estamos listos, ¿sí? Bueno, para que ustedes vean de dónde viene eso o por qué vamos a usarla, ¿ya? Entonces, esta parte es como para justamente lo que tú dices. Vamos a llegar a encontrar una forma de ahorrarnos pasos, ¿cierto? Mediante una potencia. Entonces, lo que queremos ver aquí es de dónde voy a sacar esa potencia, ¿ya? Entonces, si se fijan ustedes, bueno, el valor de aquí me lo habían dicho. ¿Cuál era todo esto? 61.000 creo que era. 61.206. Sí, ese de ahí, ¿sí? Sí. Ya. Pero fíjense que este valor, ¿cierto? Yo lo saqué multiplicando estos dos que están acá. Y ese lo saqué multiplicando eso. Entonces aquí como que se empieza a formar algo que se va repitiendo, ¿sí? El valor que viene acá, ¿cierto? Va a venir de 60.000, ¿cierto?
multiplicado por 1,01. Ya. Eso que está ahí es el primer valor que está acá, ese. Tengo que multiplicarlo por 1,01 para sacar este de acá, ¿cierto? Ya, multipliquemos por 1,01. Y para sacar el siguiente, debo volver a multiplicar por ¿cuánto? Por 1,01, ¿se fijan? Si quisiera sacar el que sigue, ¿cierto? Desde el comienzo, yo tendría que empezar a hacer esto de nuevo. Pues, va 60.000 Falta un cero. por 1,01, por 1,01, por 1,01, y llegamos hasta aquí. Como quiero el siguiente, sería esto mismo, pero otra vez, ¿cierto? Multiplicado por... Ay, quería ahorrarme la escritura, pero parece que no se... ¿Ya? Multiplicado otra vez por 1,01. ¿Sí? Esto que está escrito aquí es lo mismo que el resultado que me da acá. ¿Cuál es el resultado que me da todo esto en esta parte? No sé si lo tienen por ahí. Mientras yo escribo esto. Uno, dos, tres, 1, 2, 3. ¿Cuánto les dio esto? Con la calculadora no. 60.000 por eso, el resultado por eso, el resultado por eso. ¿Cuánto da? ¿Lo tienen por ahí o no? Ya, a ver. 61.818,06. Ya. Lo vamos a dejar ahí por ahora. ¿Sí? Para seguir calculando lo siguiente, ¿cierto? Hay que trabajar con los decimales. Ya. Pero la idea es la siguiente. Que yo cada vez que quiera uno nuevo, ¿cierto? Fíjense que todo esto que está aquí me da ese resultado. Si quiero el siguiente, este lo multiplico por 1,01. Y ese es todo lo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aparece otro más. Ya. Vamos ahora. Si yo quisiera hacer lo que me dijeron ahí, escribirlo como potencia, ¿sí? La potencia, ¿cierto? Viene de multiplicar un número una cierta cantidad de veces. Entonces aquí tengo que ver cuál es el número que se va repitiendo. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el número que se repite en esta multiplicación? Porque no es todo. El 60.000 no se repite, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el otro? El 1,01, ¿cuántas veces lo estoy multiplicando? 2. 2. O sea que es lo mismo que si yo lo escribiera de esta forma. ¿Sí? Con exponente 2. ¿Se fijan? Este, que está aquí, todo eso, lo podría escribir también con una potencia. El 1,01, ¿a qué exponente debería escribirlo yo? ¿Elevado a qué? 3. A 3. ¿Se fijan en lo que va pasando? Lo apliqué 2 veces el interés, ¿cierto? Elevado a 2. Lo apliqué 3 veces el interés, elevado a 3. Lo apliqué 4 veces el interés, entonces ese 1,01 va a estar elevado a ¿cuánto? Si lo aplico 4 veces, ¿a cuánto va a estar elevado el 1,01? A 4. A 4. Ya. Entonces, eso, ¿sí? Acá ya lo tengo escrito yo, en esta de acá, ¿se fijan? Aquí está escrito. Si se fijan hasta el inicial, yo lo podría escribir como una potencia. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si está elevado a 0, esto es lo mismo que 1, y 60.000 multiplicado por 1, 60.000. Se fijan que hasta ese yo lo puedo escribir como una potencia. Entonces, si se aplica una vez, acá está elevado a 1. Si se aplica 2 veces, acá está elevado a 2. 3 veces elevado a 3, 4 veces elevado a 4. ¿Sí?
Entonces acá viene la pregunta. Si se aplica 9 veces, ¿sí? No quiero el resultado final, sino que quiero esta expresión cómo quedaría, pero, chuta. Pero si voy a calcular que el interés se aplicó 9 veces, ¿cómo quedaría escrita esta parte? Eso es lo que me estoy preguntando, ya porque ese es el método rápido. 60.000 por 1,01 elevado a 9. Ya, 60.000 se fijan por 1,01 elevado a 9. ¿Ya? Entonces, ustedes aún tienen el camino largo, ¿sí? Si yo no me acuerdo, aún puedo hacer lo siguiente, tomar ese 60.000, ¿cierto? Y multiplicarlo por 1,01, el resultado por 1,01. ¿Cuántas veces voy a hacer eso? 9 veces. Y si no tengo esta opción, camino corto, que era más o menos lo que alguien me dijo en delante, buscar una expresión, ¿cierto? Más directa. Ya. Entonces, si yo hago esto, podría saberlo después de que se aplicó 9 veces. Y no importa el número que yo les pregunte, ustedes entonces ya saben cómo calcularlo, ¿sí? Entonces, acá cuando dice determinar una expresión, ¿cierto? Vamos a intentar escribirlo, ¿cierto? Tenemos, para cualquier caso va a ser el 60.000. Eso va a ser siempre, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Para este ejercicio siempre va a estar multiplicado por 1,01. Y este numerito va a ir cambiando, el que está acá, ¿sí? Entonces yo le voy a poner la letra N. Entonces mi pregunta es, ¿qué cosa significa ese N que está ahí? Si alguien viera esa fórmula y ustedes tuvieran que decirle cuál es el número que coloco ahí en vez de N, ¿qué le dirían ustedes en palabras? ¿Qué representa? La cantidad que se multiplica el 1,01 por sí mismo. Claro, la cantidad que se aplica al 1,01 por sí mismo. ¿Cómo más? A ver si alguien más. En otras palabras, nos está diciendo cuántas veces aplicamos el interés, ¿ya? Porque en este caso estamos hablando de interés. En otras, vamos a ver en otras clases ejercicios de, por ejemplo, tengo unas bacterias, por ejemplo, y les digo yo, todas las horas se va duplicando. Entonces ahí vamos a ver, en ese caso el n va a ser cuántas veces se duplicó, ¿sí? Cuántas veces ocurrió ese proceso. Acá es cuántas veces se aplicó el interés. Entonces va a depender de eso. ¿Ya? Pero para este caso, esta expresión me ahorra tiempo a mí, para no estar haciendo uno por uno cada multiplicación. Entonces, si yo les pregunto, ya, y si aplico el interés 20 veces, entonces ustedes van a meter a la calculadora, ¿sí? Porque aquí vamos a trabajar con calculadora. Primero, aquí siempre va a ir el valor inicial, ¿ya? Que en este caso es 60.000. Después en ejercicios posteriores van a ver que aquí siempre va a ir la cantidad inicial, ¿ok? Se va a multiplicar en este caso por 1,01, ¿sí? Que es el coeficiente para este caso del interés. En otro caso, vamos a ver después, por ejemplo, si yo les digo que algo se duplica, ahí vamos a colocar un 2. Si les digo que algo se triplica, vamos a colocar un 3. ¿Sí? Vamos a ver distintos casos. ¿Ya? Pero para el ejercicio, esto va a mantenerse. Va a haber un valor fijo aquí, que en este caso es 60.000, en otro ejercicio va a ser otro valor. Va a haber un valor fijo acá, ¿sí? Que en este caso es 1,01. Para otro ejercicio vamos a ver cuál es ese numerito que siempre va a estar ahí. Y este es el que va a ir cambiando en el ejercicio y que va a depender, ¿cierto?, de la pregunta. Aquí, ¿cuántas veces aplica el interés? Por ejemplo, si fuera 20, entonces, si lo aplico 20 veces y hago el cálculo, ¿sí? Entonces, eso es más o menos la idea de lo que quería ver hoy día, ver más o menos de dónde salen estas expresiones, ¿sí? Entonces, después vamos a ver otros ejercicios que son similares, donde yo igual puedo encontrar una expresión como esta, ¿sí? Ahora, estos numeritos van a ir cambiando porque va a depender del problema que estemos viendo, ¿ya? Entonces, la gracia es en otros ejercicios ir viendo, reconociendo ya cuál es el numerito que voy a colocar en esta parte, cuál es el valor que voy a colocar en esta parte, y entonces puedo hacer los cálculos de las preguntas que me pidan, ¿ya? Esa es la idea para la clase siguiente. Entonces, en esta clase, lo que yo quería era ver eso. Quedó claro, ¿cierto? ¿Por qué, ¿cierto? Se forma esta potencia que está ahí. ¿Hay dudas con eso? No. Ya. Entonces,
¿Está todo claro? Ok. Bueno. Bueno, la idea, ¿cierto? Es esa, la pueden repasar de nuevo. Ya el video yo creo que va a estar mañana, yo creo. Esta parte creo que la vean, ¿cierto? Lo vuelvan a hacer y ustedes pueden ir probando con otros números, ¿sí? Entonces acá yo le pregunté, ¿cierto? Para 9, para 20. Ustedes pueden probar y después lo pueden comprobar si quieren, ¿cierto? Multiplicando por 1,01 y esas cosas. ¿Sí? Lo pueden probar cambiando el valor, por ejemplo. Que no sea 60.000 el inicial, que sea otro. Pueden probar, ¿cierto? Que no sube un 1%, que sube 2%. ¿Cómo quedaría? Entonces, de esa forma ustedes pueden ensayar por mientras. ¿Ya? Antes de pasar, ¿cierto? A otros casos, que podría ser con bacterias o cosas así. ¿Ya? Yo con eso quedaría por hoy día. Yo no quiero complicar mucho más todavía, quiero ir con calma. Si no hay consultas, entonces lo dejamos hasta aquí.